Hace un año, convocamos a 100 jóvenes estudiantes de la carrera de Derecho a realizar una promesa por Oaxaca. Esta iniciativa surge a partir de un sueño de la familia Velázquez Chagoya: construir un mejor Oaxaca. Este sueño nos llevó a crear la Fundación 100 por Oaxaca. Un proyecto con el que vamos a soñar y vamos a trabajar como oaxaqueños y vamos a hacer trabajar a todos ustedes, amigos empresarios. A todos los vamos a hacer trabajar para darle a Oaxaca algo. 100 jóvenes, 100 por Oaxaca. Impulsa a los jóvenes profesionistas de nuestro estado a transformar su comunidad y sociedad en acciones positivas para el bien común. Y con gran éxito, 100 jóvenes comprometidos firmaron una promesa por sus familias, por sus comunidades y por su estado. Entendieron que para crecer hay que sumar esfuerzos y que la Fundación 100 por Oaxaca está aquí para apoyarlos. Más de 50 conferencias, foros y talleres y más de 500 horas de asesoría constantes con los mejores abogados, magistrados y expertos en la materia para complementar su formación profesional. Trabajando hombro con hombro, los promitentes han logrado ampliar su visión, extender sus horizontes y, sobre todo, cumplir sus promesas, entre las que destacan Revolución Femenina, Defensorías LGBT+, Empoderamiento Juvenil, Voz Indígena Oaxaqueña, Constitución de una sociedad cooperativa de producción pesquera. Mi nombre es Oliver Ocampo Martínez, promitente de la Fundación 100 por Oaxaca, actualmente agente municipal electo por la Asamblea, y reitero mi compromiso con la Fundación 100 por Oaxaca, yo por 100, 100 por mí y 100 por Oaxaca. Más allá de un esfuerzo personal por graduarse como futuras y futuros abogadas y abogados, pues están comprometiéndose con los destinos de sus comunidades. De veras, muchísimas felicidades y un honor poder estar con ustedes en 100 por Oaxaca. Un año compartiendo sueños, donde cada historia cobra sentido. Historias que han logrado tocar vidas y trascender nuestras fronteras a otros países, llevando con orgullo nuestros ideales, siempre buscando lo mejor y hacerlo más grande, ofreciendo alternativas que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los oaxaqueños y que gracias a ellos podemos afirmar el compromiso de seguir construyendo un mejor Oaxaca para todos. Cecilia del Refugio Palomo Caudillo, la doctora Elisa Franco Martín del Campo, la maestra Ana Fátima López Iturrios, la maestra Verónica Ruiz Nava, la maestra María Vallarta Vázquez, la licenciada Sofía Román Montes y la maestra Moyeney Valdés. Ellas serán parte de la programación de las siguientes semanas y les agradecemos sobremanera también a la maestra Herendira Noemí Ramos Vázquez, quien apoyó en la construcción de este programa. Muchas gracias a todas las personas que están aquí, a quienes nos sintonizan a través de Zoom, que serán participantes durante las 8 sesiones, y a quienes también están compartiendo esta tarde a través de las redes sociales. Muchas gracias a la familia Velázquez Chagoya, que ha abierto oportunidades para crear esta fundación. Y ahora vamos a escuchar un mensaje de nuestra presidenta y fundadora, la doctora María Antonieta Chagoya Méndez. Buenas tardes a todos, buenas tardes a nuestros promitentes de la segunda generación, buenas tardes a nuestra querida maestra Anita Vázquez Colmenares. La verdad, Anita, de todo corazón te agradezco todo el apoyo que nos estás dando para que esta fundación realmente logre sus objetivos. Gracias a todos los que se inscribieron a este curso, a esta promesa. Tenemos nuestra primer promesa de la segunda generación de promitentes de 100 por Oaxaca. Creo que de 2 años para acá
se han visto todas las reformas constitucionales para hacer prácticamente lograr la participación femenina. México va a cambiar a partir de que todas empecemos a participar, todas a poner un granito de arena y todos podamos decir que sí, jurídicamente podemos cambiar al país, pero sí necesitamos del apoyo de todas, de la capacitación de todas, de saber prácticamente que sí se puede. Recuerden que sabe más quien más lee y vale más quien más sabe. Y en este caso, lo que hacemos a través de la Fundación es darles la capacitación para que de aquí salgan todas las semillas que vayan a cambiar prácticamente nuestro mundo jurídico y nuestro México jurídico actualmente. Muchas gracias a todos, gracias por participar. Y ustedes saben que el corporativo Velázquez Chagoya y que la familia Velázquez Chagoya tratará de lograr el objetivo de un cambio para Oaxaca, de lograr 100 promesas que siembren una semilla y que se multiplique este cambio. Muchas gracias a todos y bienvenidos a todos los que están participando. Gracias. A continuación, escucharemos unas palabras de bienvenida de la maestra Yolanda Barrita Chagoya. Hola, segunda generación. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer una vez más agradecer su presencia y conocimiento y tanto valor con nosotros. Para mí es un tema emergente que urge, ¿no? Un tema urgente para la sociedad. Un marco jurídico, un marco legislativo, que es la base, ¿no?, de una sociedad. Te agradecemos mucho, Ana, compartir con nosotros una perspectiva de abogada, pero también que te has dedicado tanto a la comunicación, ¿no?, y que sabes lo relevante que es todo este tema de equidad, de la lucha que hay que continuar, porque esto va para largo y a todas y a todos, ¿no? Es una cuestión nuevamente de corresponsabilidad, ¿no? Esta lucha, mantenernos no solamente combativos, sino también receptivos de conocimiento, de obtener herramientas, obtener insumos para poder generar, como bien decía mi mamá María Antonia Chagoya, ser estas semillas que en un futuro logremos el cambio y la modificación que tanto se necesita en el país, tanto para hombres como para mujeres y para las nuevas generaciones. Entonces, pues bienvenidos. Ana, nuevamente gracias por tu compañía y por el compartir toda esta expertise y conocimiento que tienes. Bienvenidos. A continuación, escucharemos unas breves palabras del coordinador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, Hugo Salgado Delgado. Buena tarde a todas y todos. Agradezco la invitación y me complace estar esta tarde en representación del maestro Carlos Pérez Campos Mayoral, quien les envía un cordial saludo. Director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPJO, de donde son parte algunos estudiantes que integran este proyecto denominado ejercer la abogacía con perspectiva de género, en colaboración con la Fundación 100 por Oaxaca y el corporativo Velázquez Chagoya, que el día de hoy da inicio formalmente. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales tiene el firme compromiso de apoyar a las y los estudiantes para potencializar sus habilidades, aptitudes y poner en práctica los conocimientos adquiridos en su formación profesional. Hoy celebro enormemente y felicito por su iniciativa a las mujeres, líderes de diferentes instituciones de educación superior, responsables de este importante proyecto colaborativo y en especial a las integrantes de la comunidad UAPJO. Estoy seguro que a través de la ética, la empatía y los buenos valores, este proyecto tendrá mucho éxito y podrá defender desde un sentido equitativo los derechos que por ende le corresponden a cada individuo.
y se garanticen y visibilicen los derechos de las mujeres. Enhorabuena, compañeras, que tengan todas y todos una excelente tarde. Nos congratula contar y reconocer todo el apoyo brindado hacia el programa por la maestra Ana Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, quien nos hará el honor de dirigirnos un mensaje e inaugurar este programa, por lo cual le pido a todos los presentes ponernos de pie. Muchas gracias. Agradezco muchísimo estar aquí, a la Fundación 100 por Oaxaca y al Corporativo Velázquez Chagoya, en particular a las dos Toñitas Chagoya, a Brenda Domínguez, a Yolanda Barrita, a Hugo Salgado, a todas las personas que están hoy aquí como promitentes de 100 por Oaxaca. Hablar de la aplicación de género en el derecho constituye un reto y un aporte. Un reto porque no obstante los últimos avances que tenemos en las grandes reformas que hemos visto en nuestro país, por ejemplo, las reformas de la paridad en todo y de la prevención de la violencia política por razón de género, la verdad es que todavía no se entiende en plenitud la importancia de la aplicación del enfoque de género en el derecho como una perspectiva fundamental para que nos desarrollemos como sociedad. La perspectiva de género debe considerarse como una estrategia para asegurar las experiencias y preocupaciones tanto de los hombres como de las mujeres en todas sus intersecciones para constituir una dimensión integral en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las esferas: política, económica, social, cultural, de modo que hombres y mujeres se beneficien igualmente y que las desigualdades no se perpetúen. Evidentemente, esta tarea se vuelve un reto enorme cuando se trata de aplicar la perspectiva de género al derecho. Es importante mencionar la crítica que se ha hecho desde la mirada feminista, que ha evidenciado la perspectiva histórica androcéntrica y patriarcal que tiene el derecho, sobre todo en nuestra tradición jurídica romano-canónica, y cómo la aparente neutralidad de las normas jurídicas e instituciones en realidad resultan en construcciones sociales y culturales que refuerzan modelos estereotipados, discriminatorios e inequitativos para las mujeres y también para las personas de la diversidad sexual. Así, la doctrina del derecho se ha construido como producto de sociedades patriarcales, donde las leyes fueron hechas y pensadas por hombres, muchas veces misóginos, a cargo de las tomas de decisiones que excluyeron a las mujeres del voto, de la educación, de tener propiedades. Y si hoy lo tenemos, es fruto de la lucha de muchas feministas. Hay que entender eso, porque si hoy tenemos además un enfoque de derechos humanos en nuestra Constitución, si podemos aplicar una perspectiva amplia y un control de convencionalidad, si podemos hacer todo esto, en buena medida tiene que ver porque ha habido personas, hombres y mujeres, que han trabajado para hacer realidad este enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Entonces, enhorabuena para la realización de este programa. Me voy a permitir ponerme también de pie y siendo, no sé si me pueden, perdón, no voy a poder poner de pie porque si no me dejo de ver. Entonces, siendo las 17:23 horas, me da muchísimo gusto declarar formalmente iniciado este proceso de capacitación que vamos a hacer en conjunto y que será en beneficio de toda la sociedad, ejercer la abogacía con perspectiva de género. Enhorabuena y felicidades. Muchísimas gracias, maestra Ana Vázquez. Es un honor que usted, como titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, inaugure esta promesa para las juventudes y, en especial, para las 10 promitentes que son parte de este proyecto. Es de suma importancia. Agradecemos también la participación de las demás universidades, como la Salle, el Instituto de Ciencias Jurídicas y también la Universidad UNIP.
Agradecemos que se encuentra a través de Zoom el licenciado Edgar, representando al Instituto de Ciencias Jurídicas, y también a la familia que también nos está viendo a través de plataforma Zoom. Sin más por el momento, vamos a pasar a lo que nos atañe esta tarde, que es escuchar a una gran ponente que en todo momento se mostró muy generosa al compartir sus conocimientos esta mañana. La maestra Cecilia Palomo Caudillo, que será conferencista esta mañana, pero para que escuchemos bien su gran trayectoria, vamos a escuchar a nombre de una de nuestras promitentes, Yasmín Martínez. Vamos a su semblanza, por favor. Muchas gracias. Del Refugio Palomo Caudillo, catedrática del Instituto de la Judicatura del Poder Judicial Federal, Extensión Aguascalientes, titular de la materia Elementos Teórico-Prácticos para Juzgar con Perspectiva de Género, doctoranda en la Universidad Internacional de La Rioja, España, tema de síntesis doctoral, Juzgar con Perspectiva de Género en el Marco Jurídico Interamericano, maestra en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, en España, maestra en Ciencias Jurídicas por la Universidad Panamericana, Campus Aguascalientes. Título de experta en Argumentación Jurídica por la Universidad de Palermo, Italia. Especialidad en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales por el Phoenix Institute en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. Especialidad en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo, España. Diplomado en Derechos Humanos por el Instituto Universitario Henry Dunant en Ginebra. Diplomado en Metodología de la Comparación Jurídica, Modelos de Justicia Constitucional, Supranacional y Electoral, Universidad de Bolonia, Italia. Diplomado en Derecho Familiar por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vicepresidenta de la Barra Mexicana de Abogados en Aguascalientes. Miembro del Consejo Asesor de la Asociación de Mujeres Juezas de España. Miembro del Consorcio Internacional para Estudios de Derecho y Religión, la Asociación de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino y la Red Interamericana de Mujeres Profesionistas por los Derechos Humanos, entre otras. Fue administradora nacional en México de la ILSA, Asociación Internacional de Estudiantes de Derecho, por sus siglas en inglés. Realizó una visita profesional, así como una estancia de investigación doctoral en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante su última estancia, participó además en el curso interdisciplinario del Instituto Interamericano de Derechos Humanos en San José, Costa Rica. Participa anualmente como delegada de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas en la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres en la ONU, Nueva York, Estados Unidos. Forma parte del consejo editor de la revista Feminismo 16 en España, publicado en diversos medios extranjeros, y tiene 2 columnas, una en el periódico Diario 16 en Madrid y otra en la revista digital The Human Globe. Directora regional del proyecto Educando en Justicia Igualitaria para América Latina y el Caribe, promovido por la Asociación de Mujeres Juezas de España. Codirectora de la Escuela Superior Feminismo Igualdad Real, en la Universidad de Cádiz, España, junto con la periodista mexicana Lidia Cacho. Entre sus intervenciones destacadas, ha compartido foros con la actual vicepresidenta del Banco Mundial, Sandy Okoro, la presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernández Pinoza, y la vicepresidenta del Gobierno de España, Carmen Calvo. Ha sido conferencista en seminarios relacionados con derechos humanos en México, Brasil, Uruguay, España, Reino Unido, Portugal, Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Colombia y Francia. Maestra, el espacio y la palabra son todos suyos. Adelante. Muchísimas gracias por esa generosa y calurosa bienvenida. Gracias a todas las personas que están conectadas y tienen la amabilidad de escucharme el día de hoy. Además, bueno, es un día muy especial para mí porque la forma en la que se dio este primer encuentro con ustedes fue precisamente a través de un gesto de sororidad. Resulta que yo conocí a la maestra Heréndira Noemí Ramos, a quien seguramente pues ya ustedes conocen mucho. Hace unos años yo la conocí en un curso de Derechos Humanos en Suiza, en Ginebra. Y desde el minuto 1, bueno,
conectamos, comenzamos a tejer redes de amistad, de crecimiento y colaboración mutua, que me llevó luego a conocer a la maestra Brenda Elizabeth Domínguez Enciso. Y bueno, no puedo estar más que agradecida de formar parte de este evento tan importante, tan formativo para ejercer la abogacía con perspectiva de género. El tema del que vamos a conversar en esta breve intervención es precisamente el aspecto estructural de la violencia de género como una introducción a la perspectiva de género. Me pusieron un reto bárbaro porque, por supuesto, tengo yo la encomienda de sembrar en ustedes la semilla lo suficientemente fuerte y atractiva para que de alguna manera tengan esta primera aproximación a qué es la perspectiva de género, cómo se aplica, cómo es que ustedes desde su labor, ¿no? Como abogados en formación y abogadas, van a poder hacer uso de ella. Entonces, bueno, vámonos a tratar de hacerlo por partes, ¿no? Para quizá hacerlo un poquito más sencillo de comprender. Primero, vamos a tratar, bueno, voy a dividir esto como en 3 ideas principales. Primero voy a tratar de explicarles por qué la violencia de género es un fenómeno estructural. En un segundo punto, ya entraremos un poco a la definición, ¿no? ¿Qué es la perspectiva de género? Y ya para ir cerrando, hablaremos de la perspectiva de género desde el derecho, desde el ámbito jurídico, como una herramienta de transformación social. Entonces, comenzando, ¿por qué la violencia de género es estructural? Ya nos lo adelantaba Ana Vázquez, ¿no? En esa magnífica inauguración, que la perspectiva, bueno, es decir, que los derechos de las mujeres no son ninguna novedad, ¿no? No son ninguna novedad. Pareciera a veces que ahora con estas marchas del 8M y entonces estas reivindicaciones de las mujeres en los espacios públicos, como si esto fuera nuevo. Y realmente tenemos siglos de lucha, un recorrido histórico muy profundo, en el que a las mujeres nos costó conquistar cada uno de los espacios en la vida pública. Desde poder literalmente ser considerada como sujeto de derechos, ¿no? Recordemos, como bien lo decían ya el derecho romano, pues ahí el líder era el paterfamilias, ¿no? Y ya si eras mujer, ¿no? Esclavo, niño, pues ahí ya no te aplicaba, ¿no? La protección de los derechos. Y con las mujeres, pues pasó este proceso de manera estructural. La primera ola del feminismo, por ejemplo, data de los siglos XVIII y XIX. Esta surge en Europa, se gesta más o menos a la par de la Ilustración, de la Revolución Francesa. Las mujeres lo que hacían acá era denunciar las desigualdades y la inequidad. Pedían derechos tan básicos como a la educación, al trabajo, al voto, derechos matrimoniales, en fin. Entonces, en esta época surge primero, pues, la declaración, bueno, esta fue como una de las pioneras que se considera dentro de esta lucha de las mujeres. Se llamaba Marie Gauss y su seudónimo era Olympe de Gouges, ¿no? O Olimpia de Gauss. Esta fue una mujer francesa que justo se atreve a parafrasear la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y dice, oye, espérame tantito, es que lo que pasa es que estas declaraciones pues a mí no me incluyen, ¿me explico? O sea, les está dando derechos a los hombres que se consideran ciudadanos, pero yo ¿dónde quedo? Entonces esta mujer se atreve a sacar su Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana en 1791 y por supuesto que su castigo fue la guillotina. O sea, literalmente la guillotinaron en la plaza pública por atreverse a decir que también tenía derechos. Más o menos en esta misma época surge la Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792. Esta es de la filósofa inglesa Mary Wollstonecraft y es como interesante este aporte de ella porque justo por ahí de 1762 Rousseau, que ya ustedes seguramente lo conocen, ¿no? El contrato social, escribe un libro que se llama Emilio de la Educación. Entonces, en este tratado, que él mismo creía que era el mejor, y él así decía, es la más importante de mis obras, en este trabajo, lo que él decía básicamente era legitimar
la educación de las mujeres girando siempre en torno al proyecto de vida de los hombres. Entonces, por ejemplo, decía en esta obra, es que las mujeres deben ser educadas con relación a los hombres, deben complacerlos, quererlos, amarlos, cuidarlos, serles útiles, consolarlos, quererlos, aconsejarles, no sé qué, o sea, y entonces, claro, lo que hace Mary Wollstonecraft con esta vindicación de los derechos de las mujeres 30 años después, ¿no? Es decirle, oye, Russo, espérate, o sea, básicamente tu nieve, ¿de qué la quieres? ¿De verdad? ¿No? Como es imposible que la aspiración máxima de cualquier persona, de cualquier mujer, sea girar en torno al proyecto de vida de alguien más, ¿no? En este caso de los hombres, como centinelas de su liderazgo y de etcétera, ¿no? Estas se consideran algunas de las pioneras en esta lucha, que bueno, estamos hablando desde el inicio de esas instituciones. Todo esto lo comentamos no para ponernos como víctimas, ¿no? De, ay, toda la historia. No, o sea, en el fondo, esto nos sirve para darnos cuenta y mirar con lente histórico cómo es que nuestras instituciones fueron construidas y qué podemos hacer para modificarlas, ¿no? Para hacerlas más justas, para hacerlas más equitativas. La segunda ola del feminismo ya abarca un poquito más adelante, por ahí de los siglos XIX y XX, y esta es famosa o conocida por el movimiento sufragista, ¿no? Esta ola buscó, entre otras cosas, bueno, consolidar el derecho al voto, participación de las mujeres en los cargos públicos, el acceso a la educación superior, exigió, por ejemplo, la universalidad de los derechos para todas las personas. Más o menos por la misma época, nos estamos hablando de 1848 en Estados Unidos, se publica la Declaración de los Sentimientos de Seneca Falls, en fin. ¿Qué es lo interesante de esta época sufragista? Bueno, pues que estas ladies inglesas no iban precisamente por la calle repartiendo flores y exigiendo y pidiendo sus derechos por favor, ¿sabes? Eran bastante beligerantes. O sea, estas mujeres quemaron edificios enteros, aventaban piedras. Bueno, una hasta se aventó en una carrera de caballos para llamar la atención de la prensa, la mataron, o sea, literalmente. Hay muchas imágenes de aquella época donde los policías, bueno, las capturaban a garrote y vámonos, ¿no? A la cárcel. Este movimiento suele ser también un poco, no cuestionado, sino quizá analizado con lente crítico en el sentido de que, bueno, las sufragistas a fin de cuentas eran mujeres por lo general, claro que había también algunas trabajadoras, pero eran las menos, ¿no? Eran mujeres más bien de abolengo, acomodadas, personas que tenían la posibilidad de rebelarse contra el sistema de manera fuerte, ¿no? Y bueno, después de muchísimos años de lucha bajo este lema de hechos, no palabras, cosa que es muy importante para entender la noción de igualdad real, ¿no? De una igualdad sustantiva. ¿A qué nos referimos? Que ya estamos cansadas como aquellas sufragistas del siglo XIX, de aquellos siglos, ¿no? De esta cuestión de, sí, reconocimiento de los derechos de las mujeres. No, 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 lo que queremos ya es una redistribución del poder político, ¿no? Queremos estar ahí donde se toman las decisiones. Y creo que este lema de hechos, no palabras, cobra también relevancia todavía, ¿no? Actualmente, donde nos hace mucha falta transitar de esas leyes maravillosas, de esos tratados, de esa aplicación a veces utópica o idealista del derecho a la realidad, ¿no? Y por supuesto que ahí pues les hablo a todos y a todas las personas que están conectadas, porque nosotros somos quienes estamos encargadas de hacer la bajada, ¿no? De todos esos preceptos. La tercera ola del feminismo, pues ya estamos hablando del siglo XX, ¿no? 1960, 1990, se centra en la libertad sexual de las mujeres, el derecho al uso de anticonceptivos, surge la píldora, se habla ya un poco de la despenalización del aborto, se empieza por primera vez a utilizar el concepto de patriarcado, y luchar contra estas desigualdades sexogenéricas, ¿no? Es decir, que no por haber nacido mujeres tengamos automáticamente menos derechos. Comienzan a verse algunos cambios en políticas públicas y aquí, bueno, pues hay algunos clásicos de la época, no sé, la política sexual de 1969 de Kate Millett, o la dialéctica del sexo de 1970, ¿no? De Shulamit Firestone, en fin. La cuarta ola es donde estamos ahorita. Los estudiosos dicen que es la que estamos viviendo ahorita, siglo XX-XXI. Actualmente, bueno, pues nos encontramos en ella después de varios siglos de lucha. O sea, no fue que esto nació ayer.
han sido varios siglos de lucha y se siguen exigiendo derechos elementales. O sea, derechos elementales como la equidad, como los matrimonios igualitarios, como un alto a la violencia feminicida y a la violencia machista que sufren las mujeres en todo el mundo. Yo creo que esta última ola es especialmente punzante en nuestro país porque todos los días escuchamos, vemos en la prensa que según estadísticas oficiales, porque claro, no tenemos a las mujeres víctimas del narcotráfico, ¿no? Del crimen organizado, pero según estadísticas oficiales, más de 10 mujeres pierden la vida todos los días en México por actos de violencia machista. Y pareciera que, vaya, que son un número más y que no se ve por dónde vamos a tratar de dejar de naturalizar esa cifra y decir cómo la bajamos, ¿no? ¿Cómo medimos que de aquí a unos meses, ¿no? a un proyecto de política pública, de verdad podamos, híjole, hacer algo que es de justicia, ¿no? Que va más allá de la sensibilidad, ay, sí, es que no es pobrecitas, es que un país feminicida es un país que no se valora a sí mismo, que no se valora a sí mismo porque somos más de la mitad. Entonces, ¿en qué país estamos donde no se respeta la vida de las mujeres? Ya no hablemos de otros derechos, ¿no? Ya no hablemos de la participación política, la vida democrática, en fin, o sea, desde el respeto a la vida de las mujeres. En fin, todo esto lo comento porque, bueno, saber que la reivindicación de estos derechos sí que surge en contextos muy violentos, ¿no? De una violencia muy fuerte, muy persistente, muy estructural, ¿no? Que tiene siglos contra las mujeres. Incluso las fechas que conmemoramos como causas reivindicativas para las mujeres tienen su origen en situaciones de violencia. Pensemos, por ejemplo, bueno, las dos fechas más importantes, ¿no? El 8M o el 8 de marzo. Uno de los hechos clave que llevó a conmemorar este día a nivel internacional fue el incendio de una fábrica de textiles en Nueva York que se llamaba Triangle Shirtwaist, en la que trabajaban muchísimas mujeres, la mayoría de ellas migrantes, pobres. O sea, resulta que los dueños tenían miedo de que les robaran las máquinas a medianoche, no sé, y deciden encerrarlas bajo llave, de que no, pues están trabajando y claro, ya se imaginarán las condiciones precarias de trabajo en las que se encontraban. Entonces las encierran. Y es atroz porque las narraciones de la época dicen incluso cómo estas mujeres se aventaban, o sea, prendidas en fuego de los ventanales del edificio. Era una desesperación, o sea, imagínate el nivel de humo. También algunas narraciones señalan que por eso el color violeta se vuelve también un color de la causa o de la lucha feminista, porque decían que el humo que se alcanzaba a vislumbrar desde la ciudad, pues era justo color violeta. Luego, el 25 de noviembre, por ejemplo, ¿no? El día de que se erradican todas las formas de violencia contra la mujer, otro hecho violento. Este fue con las hermanas Mirabal, eran 3 hermanas que les apodaban por cariño las mariposas, eran mujeres líderes de mucha lucha, jalaban mucho al pueblo, Minerva, Patria, María Teresa, y claro, pues no le convenía al poder hegemónico, al poder masculino, al poder patriarcal, y en aquella época el dictador Rafael Trujillo manda asesinar brutalmente a estas mujeres fingiendo un accidente automovilístico que, bueno, nada tenía de creíble, y al final lo que hace es arrojar sus cuerpos brutalmente golpeados en un barranco, ¿no? En República Dominicana. Y bueno, sin embargo, pueden decirme, ay, pero Cecilia, no exageres, ya pasó tanto tiempo, ¿no? O sea, seguro que, bueno, algunos derechos hemos conquistado, quizá no todo está tan mal como se piensa. ¿Qué tanto hemos avanzado, no? Y lo triste es que no mucho. O sea, no mucho de aquellos siglos atrás a la actualidad. Según la Oficina, por ejemplo, de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 137 mujeres alrededor del mundo son asesinadas a diario por un miembro de su familia. ¡Qué fuerte! O sea, imagínate que hoy 137 mujeres alrededor del mundo, claro, México contribuye bastante a esa cifra, pero en general, alrededor del mundo, las asesinaron en su casa. Imagínate en esta época de pandemia, las mujeres que están atrapadas con sus maltratadores, las mujeres que están encerradas, ¿no? Sufriendo la violencia o restringiendo todavía más su libertad, su movilidad. O sea, ¿qué hacen?
¿no? Que el espacio que debiera ser el más quieto, el más acogedor para todas las personas, se convierte en un campo de batalla. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la violencia sexual? Pues también estas estadísticas internacionales nos dicen que más o menos unos 15 millones de muchachas adolescentes, no sé, entre 15 y 19 años, han sido obligadas a mantener relaciones sexuales forzadas con sus parejas, exparejas, novios, compañeros. Y lo peor de todo esto es que no solamente las forzan al contacto sexual, sino que de estos 30 países donde se hizo el estudio, solamente 1% de ellas busca ayuda profesional. Entonces aquí, pues dos cosas. Primero, la cuestión de las relaciones sexuales forzadas. O sea, ¿en qué siglo estamos? Todavía, durante un tiempo, y esto hay que reconocerlo, incluso en México, la violencia sexual contra las mujeres, por ejemplo, dentro del matrimonio se consideraba débito carnal. O sea, ¿cómo? Sí, o sea, de que ya te casaste ni modo, ¿no? Si tu esposo abusa sexualmente de ti, pues no te quejes, ¿no? De ni modo, es tu obligación. Afortunadamente eso ha ido cambiando y relativamente reciente, no crean que fue mucho tiempo que todavía esto se pensaba, pero sin duda, este creer que los cuerpos de las mujeres son territorios de conquista, de propiedad, de posesión, de uso, bueno, nos deja ver el largo camino que queda todavía por recorrer. Y esta cuestión de que solamente 1% busque ayuda profesional y denuncie, nos deja ver también como, híjole, esta carencia de respaldo institucional, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer es víctima de violencia, acude a una institución que no la escucha, que le pregunta cómo iba vestida, que le pregunta si se defendió, que le pregunta si opuso la suficiente resistencia, ¿no? Si buscó ayuda? Entonces, todos estos estereotipos perpetúan la discriminación y la institucionalizan, ¿no? Definitivamente la institucionalizan. ¿Qué pasa, por ejemplo, con mutilación genital femenina, ¿no? Esto solo les pasa a las mujeres. Más o menos actualmente hay 200 millones de mujeres y niñas vivas entre 15 y 19 años que han sufrido mutilación genital femenina. En gran parte de estos países las niñas pues fueron mutiladas antes de cumplir 5 años. Yo recuerdo que hace unos años estuve en la ONU en Nueva York y me tocó escuchar a una sobreviviente de mutilación genital femenina, me parece que en África, ¿no? Y ella decía, es que a mí me mutilaron, o sea, creo que dijo con un pedazo de vidrio. Ni siquiera es como un procedimiento quirúrgico, o sea, las mutilan con palos, con vidrios, con botellas, con navajas, con lo que tengan a la mano. Dices, ¿y por qué? O sea, ¿cómo por qué? Ah, pues para que conserven la castidad, para reducir su líbido, para que encuentren marido más pronto, para que, o sea, una serie de creencias estereotipadas, ¿no? De que lo único para lo que la mujer es buena es para ser esposa, ¿no? Madre, ama de casa, compañera, y ya, o sea, no puede aspirar a nada más. Entonces muchas niñas incluso hasta se mueren desangradas en el momento. Pero, ay, bueno, eso no pasa en México, no, no, o sea, aquí no, eso ni se usa. Bueno, pero ¿qué tal, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual? ¿No? Eso es el negocio más remunerativo del siglo XXI, que además no tiene ninguna persecución internacional. Mujeres y niñas suponen cerca del 90% de las víctimas. O sea, la trata, claro, hay muchos tipos de trata, ¿no? De explotación laboral, etcétera, pero con fines de explotación sexual es que son las mujeres y las niñas las que están siendo vendidas, ¿no? Que están siendo comerciadas. Y bueno, ya no hablemos de cosas más intensas como los matrimonios infantiles, ¿no? La UNICEF nos dice, por ejemplo, que cada 28 minutos una niña es obligada a casarse. O sea, cada 28 minutos. Quiere decir que mientras estamos platicando, o sea, ya se casaron, no sé, por lo menos 3 niñas, ¿no? 15 millones al año. Esto es muchísimo. Bien, entonces, no quiero que se pongan a llorar. ¿Por qué les platiqué todo esto? Para entender por qué la violencia es estructural. ¿Por qué la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado? ¿Por qué esta violencia tiene una institucionalización que ha permanecido inmutable a través de siglos enteros y que se sigue perpetuando y que sigue manejando estas cifras elevadísimas, ¿no? de violencia? Entonces, más allá del argumento, vaya, que por humanidad debería de podernos de verdad decir qué está pasando con este mundo, ¿no? ¿Qué pasa con esta violencia? Ya si ese elemento no logra remover las fibras de nuestro corazón, caray, todas estas, o sea, hay que pensar
cómo se frena el desarrollo sostenible del mundo, ¿no? Y de los países, cuando las niñas y las mujeres son víctimas constantes de esta violencia. Hace unos años también pude escuchar a Justin Trudeau, ¿no? El presidente de Canadá, en un foro de Davos. Y él decía, estar del lado de las mujeres, o sea, de su progreso, de su empoderamiento, de su desarrollo, no es la decisión más políticamente correcta, como para que digas, ay, qué buena gente. No, es la decisión más inteligente. Es la decisión más inteligente, porque todas esas mujeres y niñas que están siendo violentadas es que no están produciendo, no están generando riqueza, no están generando crecimiento, no están generando desarrollo sostenible, y eso es muy importante, ¿no? Queremos que un país progrese, encárgate de empoderar a sus mujeres y a sus niñas. Bueno, para las mujeres sigue habiendo algunos retos y discusiones, algunos de los más actuales, ¿no? Modernos, giran en torno, bueno, son muchos, pero algunos de ellos que son los más sonados, por ejemplo, giran en torno a la prostitución o a la gestación subrogada, ¿no? O vientres de alquiler, conocidos también popularmente. Acá se cuestiona sobre si lo mejor es prohibir o regular. No hay consenso al respecto y bueno, se puede debatir muchísimo porque tiene que ver obviamente exclusivamente con las mujeres. Luego también, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual, bueno, la manera de luchar contra ella. De hecho, pertenezco también a una asociación internacional de mujeres juezas como catedrática asociada y están haciendo trabajos muy importantes, por ejemplo, con Naciones Unidas, la Oficina de Droga y Delito, tratando de verdad como hacer esfuerzos, claro, para que la trata no solo se regule a nivel interno, porque ¿cuál es la característica de la trata, no? Una de sus cualidades principales, pues que se llevan a las mujeres y las exportan literalmente como mercancía, o sea, les ponen un código de barras y vamos, ¿no? Tú te vas a Rusia, tú te vas a Estados Unidos, o sea, te exportan y te tratan como mercancía. Entonces, claro, si no tenemos las herramientas a nivel internacional para perseguir estos delitos, bueno, parece que se puede avanzar muy poco, ¿no? Entonces, todo esto anterior que ya les comenté de la violencia estructural, pues nos deja ver algo que ya sostiene un catedrático español feminista, que él dice, es que la violencia sí tiene género, ¿no? Eso de la violencia no, es que no, pues violencia, todo el mundo sufre violencia, ¿no? El argumento, a los hombres los matan más. Claro, sí, por supuesto, a los hombres los matan más, nomás que sabes que los matan otros hombres y los matan en contextos, pues generalmente de deudas económicas, de crimen organizado, de un balazo, ¿no? Ajuste de cuentas. En cambio a las mujeres literalmente las matan por otros motivos completamente diferentes, por supuesto con motivos que tienen que ver con el género, con esa concepción de apropiación de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Ese sentido de propiedad. Entonces, por supuesto que la violencia afecta diferenciadamente a las mujeres. El reconocimiento de esta realidad, pues surge la necesidad de tomar cartas en el asunto desde muchas disciplinas, ¿no? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer ante este fenómeno espantoso de la violencia estructural? Pues bueno, vamos a empezar a ver, punto 2, ¿qué es la perspectiva de género? Bueno, vamos a descomponer las palabras. Perspectiva. ¿Qué es una perspectiva? Pues es un punto de vista, una visión, una representación. Explicándolo con una analogía o un ejemplo, puede ser, si ustedes miran una pintura, ¿no? Ven una pintura de frente, piensen en la que les guste, ¿no? Monet, la Gioconda de Da Vinci, no sé, ven la pintura. Y de entrada, pues tienen una perspectiva de esa pintura, ¿no? La vieron de frente. Pero si se acercan un poquito más, ya vieron abajo el autor, ¿no? La firma. Y luego si la ven en relieve, pues se dan cuenta que tiene a lo mejor técnicas, ¿no? Que usó el artista, a lo mejor se dan cuenta del material, si es acuarela, si es óleo, si es, etcétera. Pues lo mismo pasa con esto, ¿no? La perspectiva, ¿a qué perspectiva nos estamos refiriendo cuando hablamos de perspectiva de género? Pues a la perspectiva ausente. ¿Y cuál es esa perspectiva ausente? Pues en gran medida la perspectiva o el punto de vista de las mujeres, ¿no? Que fueron ignoradas por todos estos siglos. De hecho, Sylvain Maréchal, un francés, también decía, las mujeres tienen derecho de rebelarse contra las leyes porque las hicimos sin ellas. Es verdad. O sea, todo el derecho positivo, como lo conocemos, pues fue construido por hombres. O sea, nadie le preguntó a Olympe de Gouges, ¿no? Oye, ¿quieres que te incluyamos en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Nadie le preguntó, y cuando la mujer se quiso colar, le cortaron el cuello, ¿no? La cabeza.
Muy bien, entonces se entiende que es una perspectiva, un punto de vista, una visión, una representación. Ok, ¿qué es el género? Pues son actitudes, son costumbres, son roles que atribuimos a hombres y mujeres de manera diferenciada, y al ser una construcción social, pues varía mucho en el tiempo y entre las culturas. Acá nos estamos refiriendo al creer, por ejemplo, ¿no?, que como las mujeres gestan a los bebés, siempre son mejores madres, automáticamente. Tienes el don de ser buena madre. ¿Por qué? Porque pariste un hijo. Oye, pero si en la realidad pasan supuestos que a veces no se ajustan a eso, ¿no? Habrá madres que o no deseaban ser madres, o no pueden ser madres, o no quieren ser madres, o incluso maltratan a sus hijos, porque eso también sucede. Entonces, estos estereotipos que tú asocias a factores, ¿no? O eres hombre, pues el hombre proveedor. Tú eres el hombre cajero automático, tú eres el hombre fuerte, tú no llores. No, no, eso es de mujeres, tú no puedes llorar. Entonces, no, pues eras una piedra, ¿no? Si no lloras, pues yo creo que eres una piedra, porque todas las personas con sentimientos eventualmente experimentan la necesidad de expresarse, de llorar, de sentir afectos. Entonces, bueno, todo esto varía, ¿no? Y cambia y se construye y en fin. Entonces, la perspectiva de género desde el derecho a nosotros nos sirve como una herramienta de transformación social, y esto es muy importante. ¿Por qué nos sirve como una herramienta de transformación social? Primero, porque nos permite detectar estereotipos, ¿no? Nos permite detectar esas representaciones falsas de la realidad que nos impiden alcanzar justicia, ¿no? Nos permiten, por ejemplo, ver que una víctima de violencia sexual, por ejemplo, nunca va a reaccionar de la misma manera, porque hay tantas reacciones como, o posibilidades de reacciones como mujeres y personas hay en el mundo. Nos permite un poco saber que todo esto de el hombre es fuerte, la mujer es débil, el hombre es proveedor, la mujer es el florero para estar en su casa. Bueno, nos permite cuestionarlos, nos permite además corregirlos y nos permite reparar adecuadamente cuando son violados estos derechos humanos. Entonces, esto se extiende no solamente para proteger a las mujeres, sino a cualquier persona en situación de vulnerabilidad o desventaja por la aplicación de estos estereotipos de género. Y esto es muy importante porque casi nadie, o sea, todos son como perspectiva de género, ahí te hablan de mujeres. Pues no, es una herramienta metodológica que sirve para proteger a las mujeres, a los niños, a las personas con discapacidad, a las personas afrodescendientes, cualquier persona que tenga alguna condición de discriminación por cuestiones de estereotipos entra dentro de esta herramienta metodológica. ¿Qué es otra cosa importante que decir de la perspectiva de género? Bueno, pues que trasciende el espacio geográfico, ¿no? Dentro de estos esfuerzos, pues podemos ver alrededor del mundo, toda la gente está interesada en saber de qué se trata esto. En países como España, en Colombia, la Comisión Nacional de Género, en México, la Suprema Corte ni se diga, acaba de hecho de renovar su protocolo para juzgar con perspectiva de género, Guatemala, Argentina, Bolivia también tiene su protocolo, luego ha habido como esfuerzos regionales, pensemos en las reglas de acceso a la justicia, por ejemplo, para personas en condición de vulnerabilidad, o las reglas de Brasilia, o hay, por ejemplo, un protocolo latinoamericano para investigar muertes violentas de las mujeres, etcétera, etcétera. Lo que les quiero decir es que esto de perspectiva de género desde el ámbito jurídico está siendo impulsado a nivel global, ¿no? Nos permite también entender todo esto de la perspectiva de género, que no es que se trate como tal de un doble estándar, porque muchos como que critican, ¿no?, la perspectiva de género de, claro, es un estándar más laxo, ¿no? Es un estándar más amplio donde entonces le bajas como que la cuestión estricta para entonces ya, vamos a proteger siempre a las mujeres y tal. Entonces no, o sea, no es que se trate de un doble estándar, se trata, sin embargo, de incorporar una visión ausente, como les venía contando. O sea, no, a ver, hay que entender que el derecho internacional de los derechos humanos ayudó muchísimo a que los derechos de las mujeres pudieran como aterrizar en los ámbitos jurídicos nacionales. Entonces, claro, en México eso ocurrió, por supuesto, hace ya 10 años, ¿no?, con la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que, por ejemplo, incorpora las categorías sospechosas de discriminación, que eleva los derechos humanos a rango constitucional, que convierte a nuestros tribunales en tribunales también convencionales, ¿no? Es decir, apegados a la jurisprudencia de la Corte Interamericana,
Y bueno, todos estos esfuerzos nos ayudan a incorporar esa visión ausente, que no solamente tiene que ver con las mujeres, sino con muchas personas en situación de desventaja o de vulnerabilidad. Obviamente aquí ya pues cada sistema regional de protección de derechos humanos, ¿no? El Tribunal Europeo, el Tribunal Africano, y para lo que nos interesa a nosotros el Tribunal Interamericano o la Corte, pues ha desarrollado también muchísimo esta cuestión de la perspectiva de género, sobre todo en términos de debida diligencia, ¿no? Entonces les está diciendo a los países, oye, una vez que tú ya detectaste, ¿no?, que hay mujeres implicadas, es que no puedes actuar igual, ¿no? Hay un deber de debida diligencia reforzado, de que tú por favor hagas el intento de darte cuenta de todos los estereotipos presentes. Sentencias hay muchísimas, tenemos desde el caso de penal Miguel Castro Castro contra Perú, esta fue del 2006, básicamente aquí se incorpora por primera vez esta visión de mujeres, porque lo que hacen es, bueno, en un contexto político, ¿no?, dictatorial prácticamente, trasladan a unos reos del penal Castro Castro, donde también había en un pasillo algunas mujeres, y al momento de hacerlo, bueno, cometen salvajada y media, ¿no? A las mujeres las desnudaban, les hacían comentarios con connotaciones sexuales, algunas de ellas estaban embarazadas y las obligaron a desplazarse boca abajo, o sea, por así un montón de espacio en el piso, en fin. Luego tenemos, por ejemplo, otras sentencias que ahí empezaron las mexicanas, ¿no? Tenemos González y otras contra México, Campo Algodonero del 2009. Esta es particularmente fuerte o cruda, porque usualmente cuando estudiamos estos casos es como, ah, sí, las muertas de Juárez, hasta una película hicieron, ah, sí. Y es que creo que ese es el problema, que estamos naturalizando la violencia. O sea, si ustedes se meten a leer la sentencia de la Corte Interamericana de González y otras, no puedes evitar llorar leyendo los pies de página con los informes periciales de cómo encontraron los cuerpos de estas mujeres. Es que era una violencia sexual brutal, o sea, brutal. Yo creo que la descripción es, bueno, no sé, te eriza la piel, ¿no? Te hace replantearte muchísimas cosas. Y claro, en ese caso, la Corte atribuye responsabilidad a México ni siquiera por haber comprobado que efectivamente fueron elementos del Estado los que perpetuaron dichos crímenes, sino simplemente por decir, omitiste, ¿no?, hacer unos pasos de debida diligencia, de prevención, de atención. Oye, las mamás llegaban y les decían, señora, relájese, es que anda de loca, está volada, es que se fue con el novio, ¿no? Tienen que pasar no sé cuántas horas, nosotros le avisamos. Por Dios, o sea, en una ciudad como Ciudad Juárez, que tenía bandera roja en desapariciones y muertes violentas de mujeres, tú no puedes decirle, espérese, no le puedes decir, es su culpa, ¿para qué la deja salir sola? Entonces, esto, sin embargo, se reproduce y se reproduce y se reproduce. Tenemos, por supuesto, los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú del 2010, dos mujeres indígenas en Guerrero, ambas abusadas por militares. El caso de Inés, bueno, incluso en su casa estaban sus hijos ahí presentes, o sea, imagínate en ese hogar más íntimo de tu familia, y bueno, ya vimos también las consecuencias que hubo. Luego hay algunos otros, vinieron Atala Rifo y Niñas versus Chile, esta jueza chilena, ¿no?, en 2012, a la que le quitan la custodia de sus hijas por su simple orientación sexual. O sea, las sentencias plagadas de estereotipos, ¿no?, de es que las personas, mujeres que son lesbianas son promiscuas, y como son promiscuas va a pervertir a sus hijas y les puede contagiar VIH con un beso o con un abrazo. No se rían porque esto está en la sentencia de la Corte Interamericana. Y claro, es como hasta de ignorancia, ¿no? Oye, el VIH no se transmite así. Ah, bueno, pues admitieron los alegatos, incluso me parece que en unas primeras instancias sí la hicieron someterse a exámenes médicos, ¿no?, a ver si no tenía VIH. Entonces, volvemos a ver el estereotipo de la mala madre, ¿no? Eres una madre que se sale del parámetro convencional o aceptado de la maternidad, ah, pues eres una pésima mamá. Otro caso interesante con enfoque de género que no involucra mujeres, que es muy interesante, es el de Fornerón e hija versus Argentina, también del 2012, porque era un señor que quería luchar por la custodia de su hija, lo peleó por todas las instancias posibles,
la madre de la hija lo que hizo fue pues básicamente darla a través de un arreglo económico a una pareja en adopción, y el papá biológico la quería con toda el alma, o sea, luchó por ella, y la respuesta de la autoridad fue, es que claro, como tú no eres mujer, a tu hija le va a faltar el instinto maternal, entonces no te la podemos dar. Oye, pero soy su papá. Sí, pero no eres mujer, entonces no tienes el instinto maternal. Además, cuando la niña crezca, va a saber que no fue fruto del amor. Entonces, la pobre, pues no, se va a traumar. Pues imagínate, o sea, todos los hijos de padres separados o sin papás, ¿no? Huérfanos. Imagínate, todo el mundo, uy, no fui fruto del amor. En fin, o sea, sentencias otra vez plagadas de estereotipos, incluso hay una cuestión económica, ¿no? De eres pobre, entonces no te podemos dar a tu hija, cuando muchas veces, claro, los niños y las niñas lo que más necesitan es amor y tiempo, no dinero. Bueno, hay un montón, no sé cuál de tener, pero bueno, Artavia Murillo, de fecundación in vitro en Costa Rica, Belis Franco, Velázquez Páez contra Guatemala, IBE versus Bolivia. Esta es una sentencia especial para mí desde el año 2016, porque yo tuve la fortuna de que en el tiempo que estuve de visitante profesional en la Corte me tocó trabajar en el equipo que pudo estudiar más a profundidad este caso, y bueno, me gustó mucho porque habla de la violencia obstétrica, ¿no? De esta violencia que durante mucho tiempo ni siquiera era, pues, ni le ponían nombre, ¿no? No era mencionada, no era reconocida, era invisible, y justo en esta relación de jerarquía, ¿no? De médico-paciente, donde se cree que las mujeres no tienen ningún derecho ni capacidad de decidir sobre ellas mismas. En este caso, la señora IB pues tuvo una cesárea, ¿no? Y en la plancha del quirófano lo que hace el médico es que le liga las trompas de falopio para que ya no tenga hijos. Es una esterilización forzada. Y esto ocurre con muchísima frecuencia. Yo a ustedes no les voy a contar, porque yo sé que en el sur también se da muchísimo. Y es no respetar la autonomía de las mujeres y creerte que tú, por ser quien seas, ¿no? Doctor, una persona más estudiada o lo que sea, tienes derecho a decirle a una mujer, ya, ¿no? Deja de tener hijos y voy a decidir sobre tu cuerpo y te voy a esterilizar, ¿no? Y bueno, hay otras, la BRP versus Nicaragua, este es del 2018 y habla de la violencia institucional, ¿no? Una niña que pasa por un proceso de revictimización tremendo después de sufrir un abuso. Por supuesto tenemos las mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco del 2018, Azul Rojas Marín versus Perú del 2020. Uno de los últimos que más me llamó la atención fue Guzmán Albarracín contra Ecuador, porque los estereotipos están más que latentes. Esta también es del 2020 y era una niña pues joven, ¿no? Preadolescente, entre los 14 y 16 años me parece, estudiaba en un colegio público en Perú, y el vicerrector del colegio empieza a abusar de ella, o sea, continuadamente, siendo ella una niña. Entonces, al final, ella decide ingerir fósforo blanco, ¿no? Se suicida y, bueno, pues pierde la vida. Y la cantidad de estereotipos en las sentencias es que no se los puedo explicar, ¿no? Es que la niña tal vez lo provocaba, es que la niña pues igual obtenía favores, ¿no? Por andar ahí dando sus favores sexuales, pues así no la reprobaban. Es que la niña tal vez coqueteó, oye, el señor tenía casi 60 años, ella tenía 14. ¿Cómo puede existir un alegato de coquetería o de consenso, ¿no? En el contacto sexual? Entonces, es interesante esa también, porque es la primera donde se pronuncian sobre esto en el ámbito escolar, ¿no? ¿Qué pasa cuando desde la escuela, que debe ser la institución donde aprendes, donde creces, también se prestan o se ven este tipo de asuntos? Vamos ya a ir dando un poquito más de bajada a todo esto que ya les conté. A nivel nacional en México, pues la Suprema Corte ha abanderado muchísimo la perspectiva de género. De entrada hay que hacer dos precisiones sobre la perspectiva de género. Primero, que juzgar con perspectiva de género o aplicarla, ¿no? En el ámbito jurídico no implica darles la razón a las mujeres siempre por el simple hecho de ser mujeres. Esto es un error. Siempre dicen, ya alegaron perspectiva de género, va a ganar el juicio. Claro que no. O sea, ¿de qué es lo que se trata? Bueno, pues se trata de identificar si hay algún factor estructural que genere desventaja de cualquier tipo, político, económico, social, para las mujeres o cualquier persona en desventaja que le impida alcanzar una igualdad sustantiva de derechos. Entonces es falso, eso de que la perspectiva de género, ya les va a dar la razón siempre a las mujeres, ¿no? Y ya vieron, por ejemplo, el caso de Fornerón y vamos a ver algunos otros. La segunda precisión, la perspectiva de género no solo es pertinente
en casos relacionados con mujeres. Lo que determina si en un proceso se va a aplicar o no es justo lo que les decía de identificar una asimetría de poder, un contexto de desigualdad estructural que se base en el género, en las preferencias, orientaciones sexuales o en cualquier otro elemento, ¿no? O categoría sospechosa. Entonces, como les decía, la perspectiva de género es muy importante en la labor de la abogacía porque es transversal. O sea, la perspectiva de género está en todas partes o debería estar incorporada en todas partes. Pensemos en el primer contacto, la policía, ¿no? La investigación con perspectiva de género es fundamental para lograr que se haga justicia. Claros ejemplos relativamente recientes de la Suprema Corte, por ejemplo, es el caso de Mariana Lima y de Carla Pontigo, ¿no? Mariana Lima, una mujer mexicana cuyo esposo era un policía. Entonces, presuntamente, claro, hacen parecer que todo fue un suicidio y entonces la escena del crimen estaba toda alterada, fueron no sé cuántos días después, no se recaban las pruebas, no se toma en cuenta esta relación asimétrica de poder. Evidentemente, si el compañero sentimental era policía, bueno, es algo que debiste tomar en cuenta al momento de investigar. En fin. Y uno más reciente de Carla Pontigo, bueno, pues era también una relación de desequilibrio, ella era empleada y resulta que un día de la nada su jefe dice, no, es que se resbaló y entonces se pegó en la cabeza y ya, se murió. Oye, ¿y dónde está el cuerpo? ¿Dónde está la sangre? No, es que ya lo limpiamos porque como habría que abrir para trabajar, pues tuvimos que limpiar para abrir el bar. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? En estos dos casos son importantes porque ahí la Suprema Corte da pautas y te dice, oye, no, tienes que investigar con perspectiva de género, tienes que tomar en cuenta todo este contexto de jerarquía, de desigualdad. En el caso de Carla, por ejemplo, incluso de acoso, porque el jefe la acosaba, en fin. Luego, pasamos a la siguiente faceta, ¿no? Investigación o la fiscalía. Pues bueno, también ahí el Ministerio Público tiene que estar súper listo para incorporar la perspectiva de género y los abogados y abogadas, por supuesto, también para alegarlo. Este es un caso que se me hizo como bastante entre de risa y que no te lo crees. Este estaba en el antiguo protocolo para juzgar con perspectiva de género, no en el más nuevo, pero justo era el caso de una mujer con un puesto ambulante. Entonces ella demandaba el delito de abandono de obligaciones alimenticias porque el esposo literalmente tenía 2 años que no le daba absolutamente nada a sus hijos, o sea, como que se desentendió de, bueno, pues ya me separé, ya no tengo hijos, ¿no? Entonces, la negativa en primera instancia del Ministerio Público de iniciar la acción se basó en decir que la madre, al tener un puesto ambulante de comida, pues a los niños no les faltaba alimento. Dios, yo no sabía cómo reaccionar, o sea, es como, señora, vende tacos, vende gorditas, denles tacos. Ay, pues si no se van, de hambre no se van a morir, ¿verdad? Usted denles tacos. Oye, pero es que los alimentos de pronto también son escuela, una camita, ropa, ¿no? O sea, lo básico, claro, entonces es parte primero de una visión reduccionista y equivocada, ¿no? De lo que son los alimentos jurídicamente. Pero bueno, a fin de cuentas llegó a feliz término, ya cuando pasó en tribunal, determina la inconstitucionalidad pues de este ejercicio, ¿no? Tomando en cuenta que lo que sí estaba aprobado fue el abandono que el papá hizo de sus hijos, ¿no? Esto, digamos, amparando el interés superior del menor y que además, bueno, a la mamá le había tocado cargar con una responsabilidad que era de 2, ¿sí? O sea, era de 2 personas y bueno, el hecho de que el esposo se desentendiera por completo, la colocaba ella en un trato inequitativo y eso también era una forma de violencia contra ella, ¿no? Hacerla cargar sobre sus hombros un peso que le correspondía pues a ambos. En este caso pues se me hace como interesante observar o identificar el estereotipo presente de la mujer cuidadora, ¿no es cierto? Basado en la creencia de que siempre es responsabilidad y obligación de las mujeres dedicarse a los cuidados. Ya lo decía Rousseau, ¿no? Por eso les digo, ¿cuánto hemos avanzado? Cuando pues la realidad es que dicho deber es también un derecho. Yo lo que pienso es, o sea, todas estas labores que sostienen la vida, todas estas labores invisibilizadas, no remuneradas, no curriculares, ¿qué hace tu mamá? Nada cuando trabaja en la casa 24/7, cuando es cocinera, enfermera, psicóloga, doctor, chofer, o sea, todo lo que las mujeres han hecho, vaya, es algo que nos ha hecho permanecer como civilización, o sea, es que eso sostiene la vida y además nos enseña
a cuidar, nos enseña a ser empático, nos enseña a negociar, nos enseña un montón de habilidades y capacidades de las que los hombres están perdiendo porque, ay, no, yo no levanto el plato en el que como, ¿no? Entonces me parece que es muy, muy importante porque en este caso del puesto ambulante se ve muy bien cómo la fiscalía minimiza, ¿no? O pasa por alto el incumplimiento de obligaciones parentales del padre de los niños. O sea, ni siquiera se pronuncia, es como, ah, bueno, pues ni modo, ¿no? Es común que los hombres no se hagan cargo de sus hijos. Siguiendo más adelante, ya veo que ya se me está recortando el tiempo, pero en fin, intentaré terminar. Cuando pasamos a la etapa de juzgar, bueno, pues la Suprema Corte, les digo que acaba de sacar esta nueva edición de su protocolo y abarca todas estas facetas desde cuestiones previas al proceso, determinar los hechos, interpretar las pruebas, deja claro sobre todo que este enfoque protege a todas las personas. Y hay varios casos que les digo que la Corte ha abordado con una perspectiva de género, incluso para darles la razón o para amparar a algunos hombres. Dos casos que han sido como muy mencionados es la pensión por viudez y la cuestión de acceso a las guarderías. En la pensión por viudez, porque claro, una mujer en México quedaba viuda y automáticamente tenía derecho a cobrar la pensión. Pero en cambio, si un hombre quedaba viudo, le pedían, o sea, requisitos que a las mujeres no les pedían. En plan, estás enfermito, oye, a ver, pruébame que no te puedes mover, que no puedes trabajar, o sea, qué oso, que dependías económicamente de tu esposa, ¿me explico? Entonces, ¿qué vemos acá? Los estereotipos de toda la vida, de que un hombre no es posible que no trabaje y que depende económicamente de su esposa, cuando en el mundo actual, pues, puede darse esa situación, y aunque no se diera, el hecho de exigir más requisitos a una parte que otra sin ninguna justificación, pues discrimina, ¿no? Discrimina. Y con el acceso a las guarderías lo mismo, ¿no? Las que tenían acceso eran las mujeres, oye, pero soy papá soltero, o soy papá divorciado, o soy papá viudo, ah, no, pues tú no, ¿no? A ti no te doy acceso, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué no? Pues porque no eres mujer, o intuyo que no necesitas quien te cuide a nadie, como si tú no pudieras ejercer tu paternidad. En el ámbito de reparaciones, pues aquí tenemos que ser conscientes de que la reparación no tiene como una definición lineal. La medida de la reparación es la medida de la persona, o sea, la medida de esa víctima, de esa mujer. Piensen ustedes en una mujer víctima, por ejemplo, de violencia sexual. Es que da igual lo que le des, o sea, esto va más allá de la compensación económica. Ninguna compensación económica, por millonaria que sea, va a devolver a esa mujer al momento antes de que ocurriera esa violación. Nada le va a regresar esa tranquilidad, esa paz, es un hecho traumático que además te cambia la vida. Entonces, es importante que también esas reparaciones tiendan a transformar la situación que está ocurriendo, ¿no? Por eso se dice como tender a la transformación. La Corte Interamericana maneja mucho esto de reparaciones restitutorias y transformativas. ¿Qué hacemos para que esto ya no suceda? Lo que les contaba. O sea, es increíble que sigan matando más de 10 mujeres todos los días en nuestro país y, sí, una más. No, ya está bueno, ¿no? ¿Cómo cambiamos eso? Entonces, las principales críticas que yo he escuchado en México respecto a la perspectiva de género, porque siempre hay quien te dice, no, eso es del diablo, ¿no? ¿Quién le dice? La ideología como si fuera, no sé, o sea, una mano mística, malévola, que entonces quiere manipular las mentes de todo el mundo. Y bueno, yo creo que estos parten primero pues de una concepción equivocada y que la falsa creencia que confronta a hombres y mujeres, ¿no? En el fondo, muchos, por ejemplo, cuestionan el debido proceso, muchas personas. Es que, claro, pues ya le dieron la razón a la... No, entonces, ¿cómo lo van a juzgar bien si ya de entrada lo están condenando, pobrecito? Yo te diría, pues depende, ¿no? Depende de si las personas y los funcionarios públicos que aplican la perspectiva de género están efectivamente capacitados para entender de qué se trata, ¿no? Como en cualquier otra materia. Lo vital es la formación. Si tú sabes que no se trata de darle la razón siempre a las mujeres, pues evidentemente analizarás caso por caso. Si te vendieron la idea de que pues ya perspectiva de género ni modo, ya ganó siempre la mujer, bueno, pues seguramente cometerás algunos errores. Otra crítica que se hace a esto de la perspectiva de género, en México no lo he visto tanto, esta crítica la he escuchado mucho más en Europa, y es que tanto el concepto de género debe abarcar personas de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Las que se sumen,
y qué tanto eso como que desdibuja o borra la lucha de las mujeres. Yo creo que en México no tiene tanta cabida esta crítica porque, bueno, desde un comienzo se ha dejado claro que esto de la perspectiva de género obviamente se trata de proteger a todas las personas en toda la diversidad, así lo ha manejado consistentemente la Suprema Corte, y creo que es un acierto también, ¿sabes? Como, claro, esta lucha inició siendo de las mujeres, ya lo vimos históricamente, pero una vez que llega a concretarse, ¿no? A través de instrumentos o herramientas que nos permitan transformar la sociedad, bueno, que ampare, ¿no? A la completitud de estas personas, como de hecho ya ha pasado, lo vimos, por ejemplo, la ley Olimpia, la ley Ingrid, estas leyes que han salido últimamente, pues es en general, ¿no? Como a personas con perspectiva de género. Vamos ya cerrando. El panorama actual. Bueno, pues como ya hemos venido platicando, uno de los principales protagonistas en todo este proceso ha sido el derecho a la igualdad y no discriminación, donde se ve inserta pues la perspectiva de género y otros grupos vulnerables, ¿no? Niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, personas afrodescendientes con discapacidad, adultos mayores, siempre que haya como este enfoque discriminatorio de género. Y bueno, a punto de arrancar ya la 11ª época jurisprudencial, ya saben que se estrena en mayo, creo que seguirá siendo este derecho uno de los grandes protagonistas, ¿no? En especial porque pensemos que este punto de vista, ¿no? Esta visión fue ignorada por siglos. Entonces yo creo que se requiere un esfuerzo, pues por lo menos proporcional, ¿no? O lo más acercado a lo proporcional, para seguir insistiendo en una igualdad sustantiva, en una igualdad real, ¿no? En una igualdad que de verdad genere las mismas oportunidades para todas las personas. Como conclusión, bueno, primero, no hay que romantizar esta lucha de las mujeres, ¿no? Siempre pasa que en estas fechas reivindicativas, felicidades, eres una hermosa florecita, tan dulce, tan tierna. Gracias, o sea, gracias, qué bueno, los halagos están muy bien, pero sería más importante que se respetaran los derechos de las mujeres, para empezar que dejaran de asesinarlas, ¿no? Entonces hay que respetar a todos, a todas, por el hecho de ser personas, más allá de, ay, sí, hoy es 8M, ay, qué lindas, mujeres fuertes, poderosas, ya sabemos, somos todo eso y más, pero ¿y luego qué? ¿No? ¿Y luego qué más? ¿Cuándo nos van a dejar por fin romper esos techos de cristal que a veces parecen de concreto? Y ejercer el poder, ¿no? Y cambiarlo y aportar nuestra visión y nuestro legado también. Otra conclusión, masculinidades. Esta parte es muy importante. Mi amiga Lidia Cacho tiene un libro que se lo recomiendo, se llama Ellos Hablan, y habla justamente de lo mucho que le hace falta a los hombres, de verdad, conversar estos temas. Estoy segura que ahora que se abrió este curso, ¿no? Siempre, ay, género y tal, ahí te hablan, ¿no? Cecilia, Brenda, Rosa, Ana, tú que eres mujer, ve, inscríbete, porque es de perspectiva de género. No, amigo, inscríbete tú, pero por favor. En este libro, Lidia decía que usualmente se tiende a culpar a las mujeres, a las madres, ¿no? De decir, pues es que ellas son las que educan a los hombres y pues los hacen machistas. Y Lidia dice, ok, vamos a asumir un discurso de adultos, sí, las mujeres tendrán su responsabilidad, ok, pero la verdad es que nunca tomamos en cuenta esta cosa que es muy importante, y es que un padre ausente también educa. Un padre ausente también educa. ¿Cómo que educas? Claro, educa en la ausencia, educa en el no estuve ahí, nunca para ti, en tus primeras letras, en tus primeras decepciones, en tu primer corazón roto, en tu primer bullying, en lo que me necesitas, o sea, nunca estuve. Y eso, por supuesto, que genera una orfandad espiritual, ¿no? Una orfandad interna que trae muchísimas repercusiones negativas para los hombres. Necesitamos muchos, muchos compañeros más de lucha, comprometidos con la igualdad sustantiva. Si nos unimos, ahora sí que de verdad será infinito. O sea, si los hombres entienden de qué se trata esto, hace unos días hubo una sesión con la Asociación Mexicana de Juzgadoras, de la que también tengo el privilegio de formar parte como catedrática asociada, y el ministro Saldívar decía algo bien importante, y decía, la igualdad sustantiva, la paridad de género, implica un cambio cultural que no es fácil y donde tenemos que participar los hombres y las mujeres por igual, iniciando desde el hogar, ¿no? Desde educar a los niños en el respeto, en la igualdad. Y yo les diría,
a los hombres que me están escuchando. No necesitan un espacio dentro de la lucha feminista para defender la igualdad o para luchar por las mujeres, ¿no? Tienen que tomar el espacio que ya tienen, el que sea, por mínimo que sea, y hacerlo igualitario y hacerlo justo y tender la mano y ser compañeros que además cuando tengan alguna pareja sentimental, ¿no? De cualquiera que ésta sea, no le corten las alas, que no sean ese techo de cristal y de concreto, que sean compañeros que les dan alas a sus compañeras y las impulsan y las motivan y las impulsan para que ejerzan sus liderazgos, ¿no? Y a las mujeres les diría especialmente que de verdad se quieran muchísimo. Que no permitan que nadie las quiera menos de lo que se quieren ustedes, que se vayan al primera señal de maltrato y que no se esperen, que no sientan que tienen que sufrir y aguantarlo todo por amor o por nadie, ni por amor ni por nadie. Trátese de relaciones, trátese de trabajos, trátese de cualquier ámbito, ¿no? Nosotras somos muy valiosas, muy fuertes y tenemos que empezar por creérnosla de verdad. Y ya cierro con esta idea, que yo creo que no hay que subestimar el poder que tenemos de transformar las cosas. Para mí, estar aquí el día de hoy, es que no les puedo explicar lo contenta que me siento, porque sin duda yo creo que 100 por Oaxaca, a mí la palabra que me genera, ¿no? Cuando conocí el proyecto, cuando pude leer esto de que ya empieza la segunda generación, la palabra yo creo que es esperanza. Y es esperanza porque, a ver, tengo ya pues casi una década, ¿no? Dedicándome a esto, género, perspectiva de género, mujeres. Y usualmente, claro, la institución lo que hace es que oferta el proyecto o lo mete obligatorio, ya te imaginarás, no habrá unos que vayan contentos, otros que van así de que yo no quiero estar aquí, pero es la primera vez en toda mi trayectoria profesional que me invitan a un lugar porque los alumnos o ciertos alumnos y alumnas pensaron que era muy buena idea traer este tema a la mesa, traer este tema del ejercicio de la abogacía con perspectiva de género a 100 por Oaxaca. Y eso no les puedo explicar lo que me ensancha el corazón. Es algo que nunca me había pasado, que estoy súper agradecida de que ocurriera con ustedes y que ocurriera así, y que les agradezco infinitamente porque yo creo que ustedes no son el futuro de Oaxaca. Ustedes son el presente de Oaxaca y un claro ejemplo es este foro que hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes. Ustedes me trajeron aquí, ustedes me están haciendo hablar y darle inicio a este trayecto que yo estoy segura que les va a dejar muchísimas enseñanzas para su formación y para toda su trayectoria. Y por eso yo creo que ustedes van a poder no solamente transformar Oaxaca, sino que ustedes van a poder transformar el país y quizá llegar hasta más lejos. Y les agradezco infinitamente haber tenido la bondad de escucharme. Ya me pasé un poquito, así que hasta aquí lo dejo y por supuesto estoy abierta a compartir con ustedes, a interactuar y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que me escucharon. Maestra, por compartirnos un poco de este gran conocimiento que usted tiene, de abrirnos las puertas para que jóvenes podamos tener el acceso a este tipo de información que, como usted dice, falta implementar dentro de nuestra formación académica. A continuación, pasaremos a través de una serie de preguntas y respuestas por la plataforma de Zoom y por los participantes aquí presentes. Pueden levantar la mano en el chat las personas que quieran participar. Tenemos una participación aquí dentro de nuestro foro. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradecerle por esta gran ponencia que nos acaba de proporcionar y pues externarle mi agradecimiento y también decirle que, y también comentarle que
pues esta ponencia ha sido pues bastante llenadora para mí y me está impulsando demasiado para seguir investigando acerca de estos temas y pues seguir empapándome más de tanta información que hoy nos ha compartido. Muchas gracias. Ay, no, pues muchísimas gracias a ti y gracias también por expresarme tu sentir, tu pensar y sobre todo por haber, ahora sí que ya sembrado esa semillita. Yo lo expongo, pero siempre es una decisión muy personal, ¿no? El querer decir sí, o sea, voy a seguir preparándome, voy a seguir este curso y el hecho de que tú ahora lo expreses para mí es muy valioso. Enhorabuena, que sepas que cuentas con una amiga y una aliada y que lo que yo te pueda apoyar, bueno, pues cuentas conmigo y gracias también por hacerme saber lo mucho que te gustó la intervención y bueno, para eso estamos, para servirte y cuando quieran. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero que nada agradecer la gran ponencia que nos tuvo a bien compartir. Y bueno, la pregunta en este caso sería, ¿qué piensa usted acerca de que si bien se han realizado diversos avances en materia jurídica con protocolos y algunas leyes con perspectiva de género, qué tanta es la contradicción con la cultura machista que bien mencionó usted y cuál es la discordancia entre ambos? Y también si pudiera ampliarnos en qué pudiéramos hacer en materia pues social para poder tener un equilibrio entre ambas. Gracias. Muchas gracias por la pregunta del millón. Mira, no sé ni cómo responderte, intentaré. A ver, totalmente, ¿no? Pareciera que decimos, bueno, ya avanzamos, tenemos el protocolo, tenemos la ley y pareciera que dices, bueno, ya por lo menos aparecemos y entonces tenemos esperanza de que nuestros derechos sean protegidos. Y luego de pronto ves en la vida cotidiana cómo constantemente son pisoteadas esas leyes, ¿no? Cómo en la vida cotidiana siguen matando mujeres, cómo en la vida cotidiana ese machismo estructural que empieza desde casa, porque siempre empieza desde casa, el que diga que no es machista, pues no vive en México, porque todos, o sea, hasta yo que tengo 10 años estudiando esto, hay veces que tengo actitudes machistas, porque recordemos que el machismo es una enfermedad de transmisión social, quiere decir que afecta por igual a hombres y mujeres. Sí, esto no es como que soy mujer, automáticamente no soy machista. Pues quién sabe, amiga, analízate, ¿no? Tal vez sí lo seas. Entonces, esta discrepancia, por supuesto que nos deja de pronto como con este sinsabor de, entonces, ¿qué hacemos? Lo que yo creo es que, vamos, que no va a servir por muchas leyes que sigamos emitiendo y protocolos. La respuesta no está como tal, que es muy importante la expedición de leyes. Pero yo pienso que la respuesta o el cambio social importante está en la educación. Está en la educación. Entonces, ¿qué podemos hacer para conciliar estas contradicciones? Educarnos, que es precisamente lo que estamos haciendo hoy aquí, cosa que me encanta, pero no es poco sabido que la vacuna contra el machismo, la vacuna contra la violencia está en la educación. No lo digo yo, lo ha dicho muchísima gente. Entonces, yo creo que empezar por educarnos y no subestimar el ámbito de acción que tenemos para educarnos, porque claro, es cuando me gradúe, ahora que egrese de 100 por Oaxaca, no, voy a ser súper buena, no, desde ahorita, o sea, desde ahorita, querido amigo, ya, o sea, todos tenemos ámbitos pequeños de educación desde tu casa, ¿no? Desde ese levantar tu plato y lavarlo, estás educando, ¿no? A decir, esto es valioso, ¿no? A decir, estas labores de cuidado son importantísimas para mí, ese agradecer el plato de comida caliente en la mesa, ¿no? Ese ser corresponsable con los hermanos, con los padres, y también en la vida cotidiana, en la universidad, en el aula, ¿no? En nuestros compañeros de trabajo, nuestras compañeras, no estarnos metiendo la zancadilla entre nosotras, por favor, somos aliadas, somos amigas, impulsémonos juntas. Los hombres de que riéndose, burlándose de chistes sexistas y de que qué tan guapa está no sé quién, corten con eso, rompan el pacto, ¿sabes qué? Yo no quiero hablar de eso, me parece de muy mal gusto y estoy, ¿no?, en favor de todas mis compañeras y de las mujeres y etcétera. Entonces yo diría eso, respuesta, educación. Y educación desde el ámbito más íntimo de nuestra esfera doméstica.
Gracias. Ok, muchas gracias. A continuación tenemos una pregunta por la compañera María del Rocío. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Bueno, primeramente me gustó mucho tu exposición y creo que sí me llevo un gran aprendizaje. Por ejemplo, hablas del tema de la perspectiva de género y bueno, yo he tocado estos temas y he tenido contacto con ellos y siempre es así como de género, mujeres. Entonces, desde el momento en que tú dices, la perspectiva de género abarca a todas las personas que están en situación de discriminación o vulnerabilidad, entonces así como de wow. O sea, entiendo que las mujeres somos una población pues enorme, entonces pues creo que es más normal que pues a nosotros nos lleguen a violentar. Pero aquí me entra una pregunta. No sé, por ejemplo, en el ámbito del derecho, quisiera saber tu opinión, ¿por qué a todo le ponemos la palabra de género? O sea, yo sé que el género es femenino y masculino y el sexo es el hombre y la mujer, porque por ejemplo siento que todas las palabras le ponemos género, entonces siento que ahí se empieza a invisibilizar a la parte de la mujer. Por ejemplo, otro término que no es la perspectiva, por ejemplo, la paridad. ¿Por qué paridad de género? O sea, no sé si me voy a entender, o sea, ¿por qué utilizamos tanto una palabra y no otra? ¿O cuál es la manera de justificación? Ok. María del Rocío, pues muchísimas gracias por estar ya tan metida en estos temas, fantástico, qué bueno. Y sobre tu pregunta, a ver, es una distinción conceptual muy básica, pero muy importante. Hay que distinguir entre sexo y género, y así lo ha hecho, bueno, la Suprema Corte, los tribunales, en el ámbito jurídico, incluso la Corte Interamericana, ¿no? En el sentido de que el sexo se refiere a la condición sexual o los órganos genitales con los que las personas vienen al mundo, ¿no? Entonces acá pues siempre se ha englobado entre lo masculino y lo femenino e incluso lo intersexual, ¿no? Personas que se le llamó hermafroditismo, que luego, bueno, intersex, que son personas que nacen con ciertas características de genitales masculinos y otros femeninos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el género como una construcción cultural, social, cambiante, aprendida, y es acá donde el derecho tiene el mayor ámbito o el campo de acción, ¿no? ¿Por qué? Porque el otro dejémoselo a la ciencia, a la medicina, a la biología, al ADN, a los cromosomas con los que cada persona viene al mundo. Pero en la parte de género, donde involucra el factor cultural, el factor social, el factor que sí podemos modificar, porque podemos modificar conductas machistas, misóginas, tal. Entonces, ahí sí que podemos meter el derecho y echar mano con estas herramientas de perspectiva de género, de violencia política de género, de tal. La cuestión de género que se ha hecho últimamente, al menos yo así lo entiendo, y sobre todo en México, ¿no? Que todo incluye el concepto de género, es precisamente para no dejar a nadie atrás, para no dejar a nadie fuera, para que el día de mañana, si es una mujer trans o una mujer con una reasignación, ¿no? Sexual, que se enfrente a alguna situación de violencia, no diga, no, la ley no la protege porque no entra dentro del prototipo de mujer. Y sobre todo porque se ha hecho extensivo, incluyente, ¿no? Que abarca, como les contestas, de pensión por viudez, de las guarderías del IMSS, el caso de Leonardo Fornerón, hay por supuesto algunos de comunidad LGTBIQ, los matrimonios igualitarios así llegaron a la Corte, ¿no? Con una cuestión de categoría sospechosa, enfoque de género, análisis y salió. Entonces, es un poco esa la respuesta, no hay que confundirse porque, claro, siempre es como, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿es sexo o es género? ¿Y por qué a todo le ponen lo de género? Pues precisamente para eso, para procurar una mayor protección de mayor número de personas. Ok, perfecto. Oye, otra pregunta. Ajá. ¿De casualidad podrías compartir tus redes sociales como para seguirte o algo similar, no sé, para hacerte más preguntas? No soy tan famosa, pero pues ahí búsquenme en Facebook Cecilia Palomo Caudillo, en Twitter, ¿cómo estoy? Cecilia Palomo C, Instagram igual Cecilia Palomo C. Son personales, pero ay, bienvenidos. Quien quiera construir, compartir conocimiento, voy a aceptar a todo el mundo, yo a todos les digo que sí, entonces bueno, por ahí, y algún día ya si llego a ser alguien importante, quizá me haga un perfil ahí de figura pública, pero todavía me considero bastante ignorante en muchas cosas, un día. Muy bien, entonces para estar en contacto. Muchísimas gracias, bonita tarde. Gracias a ti. Muchas gracias, maestra. A continuación tenemos otra pregunta por la compañera Andrea Marcial. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Maestra Cecilia, buenas tardes.
Muchísimas felicidades. Es enormemente sorprendente cómo puede compartirnos y contagiarnos de esa emoción por trabajar sobre este tema, por seguir aprendiendo aún mucho más sobre la legislación de este tema. Y, sí, y es aún mucho más interesante que una persona tan joven esté ocupando espacios como es la Corte y que tenga ya pues experiencia sobre estos temas. La verdad es que a mí me apasiona este tema sobre trabajar con los derechos humanos de las mujeres, sobre la igualdad entre hombres y mujeres, pero también queda otro punto importante que abordar, que es la violencia hacia las mujeres que son originarias de comunidades indígenas. No sé si usted nos pueda compartir un tema o algo desde la experiencia que usted tiene, que ha llevado en la corte acerca de mujeres indígenas y que han sufrido violencia. Y también otro punto es que, ¿qué sentencia nos puede recomendar para empezar, para realizar alguna lectura y empezar pues por ahí a abonar conocimientos sobre estos temas? Y pues sería todo. Muchas gracias por compartirnos todo esto, maestra. Gracias. Andrea, no, pues gracias a ti. Gracias a ti. No, pues ya me pusiste un reto titánico porque hablar de mujeres indígenas es, o sea, puedo hablar 2 horas de mujeres indígenas, pero creo que es muy importante en tema de mujeres que sufren violencia y que además son indígenas, hablar del concepto de interseccionalidad, ¿no? El concepto de interseccionalidad nos dice que hay mujeres que además de simplemente pertenecer, ¿no?, a un grupo históricamente desaventajado, como son mujeres a grosso modo, además tienen otras características que hacen que sean todavía más vulnerables, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, que sean indígenas. Imagínate que esa mujer no solamente es mujer, esa mujer además es de escasos recursos o vive en la pobreza, esa mujer además es indígena, esa mujer a lo mejor es afrodescendiente, ¿no? Tiene una piel oscura, una piel morena, como yo. Entonces, todo eso va abonando a que el momento en el que jurídicamente se analiza la discriminación contra esa mujer en concreto, se tienen que tomar en cuenta muchos más elementos. Entonces tienes que tomar en cuenta su condición de su comunidad, cómo es vista en su comunidad. Este ejemplo se ve muy claro en 2 sentencias de la Corte que aparte fueron de México, ¿no? Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú. La Corte hace un análisis muy minucioso de este contexto de comunidad indígena, de cómo las mujeres son rechazadas, en el caso de ellas, cuando son violadas por los militares. Entonces esa mujer ya está sucia, esa mujer ya es de los militares, esa mujer, o sea, ya como que la chupó el diablo, ¿no? Entonces, toda esa ideología, toda esa cosmovisión de comunidad, pues las aísla todavía más, o sea, las revictimiza, las hace que sea mucho más difícil romper el silencio y denunciar y entonces tener las herramientas para salir adelante. Entonces, podríamos hablar muchísimo, ¿no? Se dice mucho una frase, ¿no?, de las mujeres del campo, las mujeres indígenas. A veces, bueno, di un taller también para mujeres comisarias, que de terrenos ejidales y cómo ha sido esta lucha, ¿no?, desde el campo. Había muchas de ellas que eran indígenas. Y esta frase que decía, ni nuestros territorios, ni la tierra, ni nuestros cuerpos son territorio de conquista, ¿no? Como esta connotación de colonización, de capitalismo, tiene un especial influencia en las mujeres indígenas. Entonces, podríamos hablar horas. Ya tienes mis redes, tú escríbeme, luego te paso toda la información que tengo y platicamos y nos echamos un café. Entonces, sí, es muy importante entender en contexto de mujeres indígenas el tema de interseccionalidad. Y en cuanto a una sentencia como básica para empezar a un poco ver de qué va esto, yo creo que siempre una muy pedagógica es Campo Algodonero, porque fue la primera en la que la Corte Interamericana, digo, después del penal Castro Castro, me parece que es Campo Algodonero, donde hace una, ¿cómo te digo?, una explicación más pedagógica de qué va esto de las mujeres. Es cuando por primera vez se habla de feminicidios, es cuando por primera vez se tocan muchos puntos importantes de la Convención Belém do Pará, que es la convención que protege a nivel regional los derechos de las mujeres. Entonces yo partiría de esa y ya pues de ahí en adelante hay un montón. Luego te paso también la tesis del doctorado para que la discutamos juntas. Muchas gracias, maestra. Y abusando de su tiempo, vamos con la última pregunta, que es de la compañera Cristal Utrera. Adelante.
Maestra, buenas tardes. La ponencia tan fructífera que nos acaba de impartir. No sé si me puede escuchar bien. Sí, sí te escucho. Maestra, ¿me escucha? Sí, Cristal, te estoy escuchando. Adelante. Disculpe, es que empezó a llover aquí. Bueno, primero que nada, agradecerle por la ponencia tan fructífera que nos acaba de impartir. A mí me gustaría que nos recomendara alguna bibliografía en la cuestión de la perspectiva estructural, en la cuestión de violencia de género y aprovechando su amplia trayectoria en el ámbito internacional, que sin lugar a dudas es una gran motivación para mí. Me gustaría que nos diera un consejo de cómo las mujeres podemos ingresar de manera efectiva en la parte internacional. Muchas gracias, maestra. Ay, Cristal, pues muchísimas gracias. A ver, de bibliografía, bueno, es que no acabo. Pero yo creo que, fíjate, el propio protocolo último de la Suprema Corte es muy pedagógico, tanto el anterior como el nuevo. Y sobre todo es útil porque es una herramienta que se hizo para explicarles el ABC a los juzgadores. Y bueno, yo me dedico en parte a eso, ¿no? De como capacitadora en el Poder Judicial Federal. Y entonces me parece una herramienta como que puede ser muy útil pedagógicamente como para esta primera inmersión, porque además en un contexto digamos, mexicano e interamericano, te va explicando, ¿no? Principales tratados, el derecho a la igualdad, de qué se trata esto de la perspectiva de género. Entonces yo partiría de estos protocolos y ya terminando estos, quizá hace poco, fíjate, me tocó presentar un cuaderno de jurisprudencia la Suprema Corte, en el Centro de Estudios Constitucionales, y me encantó porque como que hace una recopilación de la jurisprudencia más actual y más relevante en materia del derecho a la igualdad, por supuesto ahí incorpora la perspectiva de género y puede como ser o sea, escogiendo los dos, tanto el protocolo como el cuaderno de jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, ambos de verdad los googleas y te salen, yo creo que puede ser un buen punto de partida. Ya después de eso, creo que es muy importante como mujeres profundizar ya en la cuestión histórica de raíz, o sea, vamos, esta lucha colectiva que nos une a todas las mujeres de todos los siglos, ¿no? De todas las generaciones, y ahí pues tienes muchísima bibliografía, desde la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges hasta la Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft, por supuesto el Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, que es muy criticado, ya podremos abrir luego si quieren un club de lectura para discutir qué tanto sí, qué tanto no, y bueno, hay mucha también literatura contemporánea. Hace poco yo leí un libro que me gustó mucho, justo en un club de lectura con las mujeres juezas de España, que se llama La ridícula idea de no volver a verte. Es literatura, es más como para nutrirse por dentro, cultivarse, pero es muy bonito el libro porque lo escribe Rosa Montero y habla de la vida de Marie Curie, este premio Nobel de química, y de su vida como mujer y los retos que tuvo y lo increíble que fue. Entonces es inspirador, yo creo, como para tener esta conciencia de lucha, ¿no? De tantos siglos. Y bueno, se me vienen muchos más a la mente, pero no te quiero saturar tampoco. Entonces, para empezar, yo arrancaría ahí y después, bueno, te vas solita, sabes que el camino te va a ir llevando y vas a ir encontrando muchísimos apoyo, muchísimo conocimiento. Y de consejo yo no sé ni qué decirte, porque primero nunca me he sentido como alguien para dar consejos, y segunda, del ámbito internacional, vieras que yo nunca lo busqué. Yo era más ranchera que no, yo soy de rancho, o sea, y de hecho hasta en las Caramuzas estuve mucho tiempo, o sea, yo soy de rancho, de así, entonces me daba pena hablar en público, era como, ay no, qué vergüenza, yo no quería salir de Aguascalientes jamás, dije, no, yo aquí me quedo, aquí nací, aquí me muero, o sea, ¿no? Y la vida pues me fue llevando de la mano de uno y de otro. Entonces yo te diría, no hay una fórmula única para el éxito más que ser tú misma, no competir nunca con nadie, mucho menos con una compañera, es lo más desleal que puedes hacer, porque somos una. Entonces nunca te compares con nadie, nunca compitas con nadie, crea la mejor versión posible de ti misma, quiérete muchísimo, confía en ti como nadie, no permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades, de tu talento, fórmate muchísimo, nunca dejes de estudiar, nunca es suficiente, siempre puedes aprender algo nuevo, hay que estudiar todos los días y más siendo abogadas. Asegúrate de rodearte de mujeres que te hagan florecer, de personas que te hagan florecer, no solo mujeres, amigos, compañeros, profesores, profesoras, gente que saque lo mejor de ti, que te rete, que te enseñe y que te haga florecer. Ese sería, bueno, si cabe decir que es un consejo, pues lo que yo te diría desde
pues desde la subjetividad, ¿no? Desde esta corazonada, y bueno, pues que también cuentas conmigo, ya me conociste, lo que sea que yo pueda impulsarte, motivarte, bueno, aquí estamos, somos aliadas, amigas, y muchísimas gracias también por tus palabras. Del otro lado. Muchas gracias, maestra, por el espacio brindado. A continuación, escucharemos unas palabras por nuestra directora, la maestra Brenda Elizabeth. Bueno, yo me pongo de pie porque vamos a agradecerte. Querida Cecilia, te puedo decir así porque eres un ser muy apreciado por mi hermana de corazón, querida Heréndira Noemí Ramos Vázquez, y bueno, a través de ella creamos este vínculo que estoy segura que no va a ser momentáneo, que va a ser un vínculo que seguramente va a perdurar, y te agradezco sobremanera tus aportaciones porque lo hiciste de una manera maravillosa. Sabemos que tu extenso y maravilloso currículum obviamente te respaldaba. Sin embargo, escucharte con esa jovialidad, con esa amabilidad, con esa pasión y ese corazón tan noble al transmitir conocimientos, estamos muy convencidas de que fue la elección correcta para que iniciaras este programa, porque logramos el cometido, que era que todas las personas que son parte de este programa, quienes se inscribieron en Zoom, tuvimos más de 90 personas conectadas, y todas estas personas, estoy segura, que van a terminar el programa en las 8 sesiones. Gracias de corazón, todo lo que mencionaste fue de gran importancia, de gran relevancia, diste un recorrido por todos los momentos históricos que nos han llevado hasta este momento. Y a nombre de la Fundación 100 por Oaxaca, del Corporativo Velázquez Chagoya, te haremos llegar un reconocimiento con el cual pues va a ir acompañado un pequeño detalle para que pues nos tengas presentes en tu corazón y que puedas sentir que pues la verdad es que tu generosidad tan grande de compartir este tiempo y que en todo momento lo hiciste con tanta sencillez, con tanta generosidad y amabilidad, que estoy segura que las promitentes de este proyecto se van a quedar sumamente agradecidas de que esta promesa haya llegado a ti, ¿no? Y bueno, también comentarte que en los comentarios y todo estuvimos recibiendo a través del chat justamente sugerencias de lecturas, sugerencias de bibliografía. Entonces, te agradecería que me hicieras llegar para en el grupo de este programa les mandemos lecturas. Y no quiero cerrar sin antes darle la voz a una de las personas que conforman esta fundación, nuestra coordinadora académica, la licenciada Italy Miguel Reyes. Ella es parte de la fundación y sumamente importante en la creación de este programa, porque ella ha sido quien está detrás de las asesorías para las chicas, para que estos programas se logren realizar. Entonces, querida Italy. Muchas gracias, directora. Maestra, de verdad, muchas gracias por inaugurar este programa. Tiene usted que saber que este programa es diseñado por nuestras promitentes, que son estudiantes que hacen su estancia académica aquí con nuestra Fundación 100 por Oaxaca, y nos enorgullece mucho que precisamente hayan decidido elegir lo que es la perspectiva de género dentro del ejercicio del derecho. También agradezco muchísimo a las y los participantes que se encuentran en este programa, el decidir cursarlo. Como dice la maestra, la perspectiva de género es muy importante, sobre todo nosotros como futuras y futuros abogados, el incorporarla. Entonces, tuvimos una sesión maravillosa, esperamos que hayan aprendido muchísimo y esperamos con mucho cariño esas bibliografías para remitírselo a nuestros estudiantes y estudiantas. Agradecerle también, maestra Cecilia, esta ponencia maravillosa que terminó de darnos. De igual manera, también agradecerle a la Fundación 100 por Oaxaca, al Corporativo Velázquez Chagoya y por supuesto a la maestra, que es la directora de 100 por Oaxaca. Agradecerle los espacios, las oportunidades que le dan a los jóvenes estudiantes de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAPO, para que puedan tener una visión y puedan aprender en todo este evento que inició el día de hoy,
para tener una idea distinta, ¿no? De verdad, muchas gracias a nombre del director de nuestra facultad. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo quiero que conozcas un poquito parte de las integrantes. Vengan, chicas. Estamos aquí cuidando, tenemos una máquina de ozono y estamos cuidando las medidas lo más posible. Sin embargo, la sinergia que se crea, esta presencia humana que nos invita a seguir, que nos impulsa, que aún con toda esta nueva forma de vivir, necesitamos más que nunca la unión para poder generar esta igualdad sustantiva que tanto anhelamos, para que, como bien lo dijiste al inicio, ya no es tiempo de pedir reconocimiento de derechos, es tiempo de ejercerlos. Y esta es una prueba, que nuestras jóvenes estudiantes estén ejerciendo los derechos que tienen para poder transmitirlos a las demás personas, impulsar y motivar para que más mujeres y hombres sean parte de este cambio que ya no hay reversa. Entonces, ellas son parte de las 10 integrantes del proyecto y a nombre de ellas, a nombre de la fundación y del corporativo y también de las demás profesionistas maravillosas que serán parte del programa, pues vamos a cerrar este programa para quienes están en Zoom, en Facebook, quienes están también aquí presenciales. Muchísimas gracias, maestra Cecilia. Es un enorme honor, de verdad, contar contigo en este gran inicio y que estamos seguras que vamos a seguir contando con esta alianza para que al final del proyecto, en la clausura, podamos presentarles, bueno, las chicas les van a presentar las memorias finales de estas 8 sesiones y que puedan ustedes también ahora escucharles a ellas. Muchísimas gracias. Nos vemos el siguiente viernes. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook y nuestra página web. Gracias a todas y todos y nos vemos muy pronto. Creo que es un gran logro, ¿no? Ir aprendiendo de esas dinámicas, de cómo tenemos que ver la vida, de cómo tenemos que luchar por lo que queremos. Aquí están 100 líderes, porque es tiempo de hacer comunidad. Es tiempo de pelear por la justicia, por pelear por los valores, por la ética, de hacer un compromiso. Y yo soy 100 por Oaxaca. 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 Así, líderes, que den todo por Oaxaca, bienvenidos a su casa, que es el corporativo de Vázquez Chabón. 100 por Oaxaca es una oportunidad y un progreso. Yo soy 100 por Oaxaca.